El jefe se escondió para ver cómo su esposa trataba a sus trillizos, hasta que la mesera pobre hizo lo imposible. El camión se detuvo con un chirrido seco en la esquina de Paseo de la Reforma, y Alma Ríos bajó apretando contra su pecho una mochila desgastada que contenía toda su vida, 2 mudas de ropa, una foto de su madre muerta, el rosario de su abuela enferma y un cuaderno donde anotaba las cuentas del mes. El aire de Lomas de Chapultepec olía distinto al de Iztapalapa, más limpio, más frío, como si hasta el oxígeno costara más por estos rumbos. Caminó 3 cuadras siguiendo las indicaciones que le habían dado por teléfono, pasando frente a mansiones con rejas doradas y jardines tan verdes que parecían de mentira. Cada paso le recordaba lo lejos que estaba de su colonia, donde las calles olían a tamales en la mañana y a quesadillas fritas en la tarde, donde los niños jugaban fútbol con una pelota vieja y todos se conocían por su nombre. La casa del Encino apareció al final de una calle privada, imponente como una de esas casas que salen en las telenovelas, 3 pisos de cantera gris, ventanales enormes que reflejaban el cielo nublado, una fuente en el jardín delantero donde el agua caía con un murmullo elegante y aburrido. Alma tragó saliva. ¿Qué hacía ella ahí? Tocó el timbre y esperó, sintiendo cómo el sudor le bajaba por la espalda a pesar del fresco de la tarde. Una mujer mayor, vestida con uniforme negro impecable, abrió la reja sin sonreír. ¿Tú eres la nueva?, preguntó, mirándola de arriba a abajo con esos ojos que evalúan en 2 segundos si vales la pena o no. Sí, señora, Alma Ríos, para servirle. Yo soy Hortensia, la gobernanta. Sígueme y no toques nada. El interior de la casa era peor que el exterior. No peor de feo, sino peor de intimidante. Pisos de mármol tan brillantes que Alma veía su reflejo distorsionado. Escaleras de madera oscura con barandal labrado, cuadros enormes en las paredes mostrando paisajes que probablemente eran de Europa o algún lugar así de lejano. Todo olía a limpiador caro y a flores frescas. Un olor que no era desagradable, pero que tampoco se sentía como un hogar. Hortensia la llevó por un pasillo largo hasta la cocina, más grande que toda la vecindad donde Alma había crecido. Acero inoxidable por todos lados, una estufa con 8 hornillas, una alacena del tamaño de su cuarto en Iztapalapa. Te vas a encargar de servir la comida, limpiar la vajilla fina, atender las visitas cuando vengan y... Hortensia hizo una pausa extraña. Ayudar con las niñas cuando sea necesario. ¿Las niñas?, preguntó Alma. En la entrevista telefónica le habían dicho que trabajaría como garrotista interna. Nada de cuidar niños. Las trigémelas nacieron hace 2 meses. La señora Fabiola tiene otras nanas, pero las bebés... Otra pausa, más incómoda. Lloran mucho, necesitan muchas manos. Antes de que Alma pudiera preguntar más, una voz masculina resonó desde el otro extremo de la casa. ¿Ya llegó la nueva empleada? Hortensia se enderezó inmediatamente, como soldado en posición de firmes. Sí, señor Rogelio, aquí está. El hombre que entró a la cocina era alto, de traje oscuro perfectamente planchado, corbata azul marino, cabello negro peinado hacia atrás con gel. Tendría unos 40 y tantos años, tal vez 50, rostro serio, arrugas de cansancio alrededor de los ojos. Ese tipo de mirada que mira pero no ve realmente a las personas. Alma Ríos, ¿verdad?, dijo sin extender la mano. Sí, señor, mucho gusto. Rogelio San Martín asintió apenas, revisándola con la misma frialdad con la que probablemente revisaba contratos en su oficina. Espero que seas responsable y discreta. En esta casa valoramos la privacidad y el profesionalismo. Hortensia te explicará tus funciones. Si tienes algún problema, hablas con ella, no conmigo. ¿Entendido? Sí, señor, sin más, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando tras de sí un silencio helado y el olor de su loción cara. Alma intercambió una mirada rápida con Hortensia, quien negó ligeramente con la cabeza.
como diciendo, así es él siempre, ni modo. Ven, te voy a enseñar tu cuarto. La llevó por unas escaleras traseras, estrechas y sin la elegancia de las principales, hasta el tercer piso donde estaban los cuartos del servicio. El de Alma era pequeño, pero limpio. Una cama individual, un buró, una ventana que daba al jardín trasero, un baño compartido al final del pasillo, nada lujoso, pero 1000 veces mejor que el cuartito donde dormía con su papá antes de que él se fuera al norte buscando chambas que nunca llegaron. Ponte el uniforme y baja en 15 minutos. La señora Fabiola quiere conocerte. Hortensia cerró la puerta y Alma se quedó sola, sintiendo por primera vez en todo el día que podía respirar sin ser juzgada. Se sentó en la cama, sacó la foto de su madre del fondo de la mochila y la besó como hacía cada noche. Mamá, si me estás viendo, échame la mano. No sé qué hago aquí, pero necesito el dinero. La abuela está muy mal y los doctores no la atienden si no les pagas. Guardó la foto bajo la almohada, se puso el uniforme rojo que le habían dejado sobre la cama. Talla correcta, ni muy apretado, ni muy flojo. Y bajó las escaleras sintiendo que entraba a un mundo donde no pertenecía. Fabiola del Valle estaba en la sala principal, sentada en un sillón blanco de piel que parecía sacado de una revista de decoración. Era una mujer hermosa, de eso no había duda. Cabello rubio perfectamente peinado en ondas suaves, piel blanca sin una arruga visible, labios rojos, vestido beige que probablemente costaba más que 3 meses del sueldo de Alma. Pero había algo en sus ojos, verdes, fríos, calculadores, que hizo que a Alma se le erizara la piel. Ah, tú eres Alma. No fue una pregunta, fue una confirmación despectiva. Ven, acércate, no muerdas. Alma dio 3 pasos hacia adelante, manteniendo la mirada baja como le había enseñado su abuela. Cuando estés con la gente rica, mija, siempre respeta, siempre agacha la cabeza. Ellos buscan cualquier pretexto para humillarte. Mírame cuando te hablo. Levantó la vista. Fabiola la estudiaba como quien examina un mueble que acaba de comprar, decidiendo si le gusta o si lo va a devolver. Aquí las reglas son simples. Haces lo que te digo cuando te lo digo y no preguntas. No quiero chismes, no quiero quejas, no quiero que andes de metiche por la casa. ¿Quedó claro? Sí, señora. Bien. Ahora ven conmigo. Quiero que conozcas a mis hijas. Fabiola se levantó con un movimiento elegante y caminó hacia las escaleras principales. Alma la siguió, notando cómo los tacones de la señora repiqueteaban contra el mármol con un ritmo perfecto. Casi ensayado, subieron al segundo piso, pasaron por un pasillo decorado con más cuadros carísimos, hasta llegar a una puerta blanca con manijas doradas. Aquí es. No las despiertes si están dormidas, y si lloran, no las cargues a menos que yo te lo diga. No quiero que se acostumbren a abrazos de cualquiera. Abrió la puerta y Alma entró a un cuarto que parecía salido de un cuento de hadas. Paredes color rosa pálido, 3 cunas de madera blanca tallada, un móvil de estrellitas que giraba lentamente sobre cada una, cortinas de encaje que filtraban la luz del atardecer, y ahí, en las cunas, dormían 3 bebés envueltas en cobijas de algodón egipcio. Alma se acercó despacio, sintiendo algo extraño en el pecho. No tenía experiencia con niños más allá de cuidar a los sobrinos de su vecina de vez en cuando, pero algo en esas 3 criaturitas tan pequeñas, tan indefensas, le removió algo profundo. Se veían idénticas, cachetes regordetes, pestañas largas, puñitos cerrados. Ana Sofía es la de la izquierda, Mariana la del centro, Lourdes la de la derecha. Esta última es la problemática, tiene problemas para respirar. El doctor dice que es normal en bebés prematuros, pero es una lata. Una lata. Alma volteó a ver a Fabiola, sorprendida por el tono frío con el que hablaba de su propia hija. La señora del Valle ni siquiera estaba mirando a las bebés.
Revisaba su teléfono celular con expresión aburrida. En fin, ya las conociste, ahora baja y ayuda a Hortensia con la cena. El señor Rogelio llega a las 8 y le gusta que todo esté listo. Dio media vuelta y salió del cuarto sin mirar atrás, dejando a Alma sola con las trigémelas. Por un momento se quedó ahí parada, escuchando las respiraciones suaves, sintiendo una ternura inesperada. Se acercó a la cuna de Lourdes, la problemática, y notó que su respiración era un poco más trabajosa que la de sus hermanas. Un leve silbido al inhalar. Sin pensarlo, extendió la mano y rozó con un dedo la manita cerrada de la bebé. Lourdes abrió los ojitos de inmediato, dos pozos oscuros y profundos, y para sorpresa de Alma, no lloró, solo la miró, como si la estuviera reconociendo, como si supiera que quien estaba frente a ella no le haría daño. «Hola, chiquita», susurró Alma. «Ya sé que apenas nos conocemos, pero te prometo que voy a cuidarte». Lourdes cerró los deditos alrededor del dedo de Alma con una fuerza sorprendente para algo tan pequeño, y en ese instante la joven supo, sin saber cómo ni por qué, que su vida acababa de cambiar para siempre. Los primeros días en la casa del Encino transcurrieron en una rutina agotadora que Alma jamás había imaginado. Despertaba a las 5 de la mañana para ayudar a preparar el desayuno del señor Rogelio. Café americano, sin azúcar, pan tostado con mermelada de frambuesa importada, jugo de naranja recién exprimido. Luego limpiaba la vajilla de porcelana que costaba más que 6 meses de su sueldo. Pulía los cubiertos de plata hasta que brillaran como espejos. Y después subía al cuarto de las niñas para relevar a la nana nocturna. Había 3 nanas contratadas por Fabiola, todas con credenciales impresionantes. Una había trabajado con familias de Polanco, otra tenía diploma de puericultura. La tercera hablaba 3 idiomas, pero las trigémelas lloraban con todas ellas, lloraban hasta ponerse moradas, hasta que les salían lagrimones gordos y la voz se les quebraba de tanto berrear. Ana Sofía era la más escandalosa, Mariana la más terca, y Lourdes simplemente se apagaba, dejaba de llorar y se quedaba quieta, demasiado quieta, con esa respiración trabajosa que sonaba como un silbido delgado. Pero cuando Alma entraba al cuarto, algo cambiaba. La primera vez que pasó fue un martes por la tarde, la nana diplomada, una mujer llamada Refugio que siempre olía a perfume de vainilla, estaba al borde de las lágrimas, caminando de un lado a otro con Ana Sofía en brazos, mientras las otras 2 chillaban en sus cunas. «No sé qué más hacer», gimió Refugio. «Ya las cambié, ya intenté darles el biberón, ya les puse el chupón. Y nada». Alma dejó la charola con vasos limpios sobre el cambiador y se acercó a la cuna de Mariana sin pedir permiso. La levantó con cuidado, sosteniéndole la cabecita como había visto hacer a las vecinas de su colonia cuando cuidaban a los recién nacidos. La acercó a su pecho, meciéndola con un ritmo suave, y empezó a tararear una canción que su abuela le cantaba cuando era niña. Una de esas canciones viejitas que ya nadie conoce. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Mariana dejó de llorar casi de inmediato. Sus ojitos hinchados se cerraron poco a poco y su cuerpecito tenso se relajó contra el uniforme rojo de Alma. Refugio se quedó con la boca abierta. «¿Cómo le hiciste?» Alma no supo qué responder. No había hecho nada especial, solo lo que le salió natural. Se acercó a la cuna de Lourdes y con el brazo libre la levantó también, sosteniéndola con torpeza al principio. 2 bebés en brazos era más difícil de lo que parecía, pero encontrando el equilibrio, Lourdes suspiró, un sonido pequeño y cansado, y apoyó la mejilla contra el hombro de Alma. Ana Sofía, viéndose sola con Refugio, aumentó el volumen de sus chillidos. La nana se la pasó a Alma sin que ella lo pidiera,
y ahí quedó la joven de Iztapalapa, con 3 bebés entre los brazos, sintiéndose como una malabarista en el circo. Pero funcionó. Las 3 se callaron, se acomodaron contra ella como si hubieran encontrado el lugar exacto donde pertenecían, y se quedaron dormidas al mismo tiempo. «Virgen Santa», murmuró Refugio, «llevo 20 años cuidando chamcos y nunca vi algo así. Desde ese día, cada vez que las trigémelas lloraban demasiado, alguien llamaba a Alma. No importaba si estaba lavando pisos o sirviendo la comida, aparecía Hortensia con cara de urgencia. Las niñas te necesitan». Y Alma subía corriendo, secándose las manos en el delantal, para cargarlas, cantarles, mecerlas hasta que se calmaran. Fabiola lo notó a la semana. Alma estaba en el cuarto de las bebés, dándole el biberón a Lourdes, mientras las otras 2 dormían en sus cunas. Cuando la puerta se abrió de golpe, Fabiola entró con tacones altísimos y vestido blanco ajustado, el celular en una mano y una copa de vino en la otra, a pesar de que apenas eran las 4 de la tarde. «¿Qué haces aquí?», preguntó con ese tono que no era pregunta sino acusación. «La señorita Refugio me pidió que le ayudara, señora. Lourdes no quería comer». «Dámela», Alma obedeció, pasándole a la bebé con cuidado. Fabiola la sostuvo como quien sostiene un paquete incómodo, con los brazos estirados, la cara de disgusto. Le acercó el biberón a la boca. Pero Lourdes volteó la cabeza y empezó a hacer pucheros. «¿Cómo chingas?», siseó Fabiola, y la palabra sonó tan fea en su boca elegante que Alma dio un respingo. «¿Ves? Es imposible. Esta niña es un castigo. Señora, si me permite». «No, no te permito nada. Tú eres la garrotera, no la nana. Ya bastante tengo pagándoles una fortuna a estas inútiles, como para que ahora vengas tú a hacerte la heroína». Dejó a Lourdes de vuelta en la cuna con más fuerza de la necesaria. La bebé empezó a llorar, ese llanto débil y ronco que a Alma le partía el alma. Fabiola ni siquiera volteó. Se terminó el vino de un trago, dejó la copa sobre el cambiador y salió del cuarto como tromba. Alma esperó unos segundos, asegurándose de que la señora del Valle se hubiera ido, y levantó de nuevo a Lourdes. La pequeña se acurrucó contra ella inmediatamente, abriendo la boca para buscar el biberón, que ahora sí aceptaba sin problema. «Ya, chiquita, ya pasó», susurró Alma, sintiendo una rabia extraña crecer en su pecho. «No te preocupes, aquí estoy yo, esa noche, mientras cenaba en la cocina con los otros empleados. Un chofer callado llamado Esteban. Hortensia, el jardinero Don Chuy». Alma se atrevió a preguntar: «¿La señora Fabiola siempre ha sido así? Difícil». Todos dejaron de masticar. Hortensia y Don Chuy intercambiaron una mirada que duró 3 segundos demasiado. Esteban se concentró en su plato de frijoles como si fuera lo más interesante del mundo. «Mira, mija», dijo finalmente Hortensia, bajando la voz, aunque estaban solos. «Aquí las cosas son como son. La señora tiene su carácter y nosotros tenemos nuestro trabajo. Mientras hagas lo que te toca y no te metas donde no te llaman, todo va a estar bien. Pero las niñas tienen nanas, doctores, todo lo que necesitan, no es tu problema». Alma quiso insistir, pero la mirada severa de Hortensia le dejó claro que la conversación había terminado. Se tragó sus preguntas junto con los frijoles fríos y subió a su cuartito sintiendo un peso en el estómago que no tenía nada que ver con la cena. Los días siguientes fueron peores. Fabiola empezó a buscarle defectos a todo lo que Alma hacía, que si la mesa no estaba bien puesta, que si los vasos tenían marcas de agua, que si tardaba demasiado en subir cuando la llamaba. Una mañana, Alma estaba trapeando el piso de la sala cuando Fabiola pasó caminando. Accidentalmente, pateó la cubeta y el agua sucia se derramó sobre el mármol recién limpio. «¡Ay, qué torpe eres!», dijo Fabiola con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Límpialo otra vez». Y esta vez
Hazlo bien. Alma apretó los dientes y volvió a empezar. No dijo nada. No podía darse el lujo de perder este trabajo. Su abuela necesitaba medicinas que costaban 2,000 pesos la caja, y su sueldo aquí era el triple de lo que ganaba en el restaurante de Iztapalapa. Pero lo que realmente le quitaba el sueño no eran las humillaciones. Era lo que veía cuando nadie más estaba mirando. Una tarde, subió al cuarto de las niñas para llevar sábanas limpias y encontró a Fabiola sola con las trigémelas. Las tres lloraban. Ese llanto desesperado de bebés que tienen hambre o pañal sucio o simplemente necesitan que alguien las abrace. Y Fabiola estaba sentada en el sillón de la esquina, con audífonos puestos, scrolleando en su celular, ignorándolas completamente. «Señora», dijo Alma desde la puerta, «necesita que...». «Cállense ya, carajo», gritó Fabiola de repente, quitándose los audífonos y levantándose de golpe. Se acercó a la cuna de Ana Sofía y la sacudió con fuerza, haciendo que la cabecita de la bebé se moviera hacia adelante y hacia atrás. «Estoy harta de ustedes. No hacen más que chillar y chillar». Alma sintió que la sangre se le helaba. Dio 2 pasos hacia adelante sin pensar. «Señora, por favor, yo puedo». Fabiola soltó la cuna y volteó con los ojos inyectados de rabia. «¿Tú puedes qué? Ah, ¿crees que porque las niñas se callan contigo ya eres su madre o qué? No, señora, yo solo nada. Lárgate de aquí y la próxima vez que entres a este cuarto sin que te llame, te juro que te pongo en la calle hoy mismo». Alma salió del cuarto con las piernas temblorosas, dejando las sábanas sobre una silla del pasillo. Se encerró en el baño del 3er piso y se lavó la cara con agua fría. Tratando de calmarse, cuando se miró en el espejo, vio a una chava asustada de 22 años que no sabía qué hacer. Esa noche, mientras las trigémelas dormían y la casa estaba en silencio, Alma regresó al cuarto. Revisó a las 3 con cuidado. Ana Sofía tenía una manchita roja en el cuello, como si alguien la hubiera apretado demasiado fuerte. Mariana parecía estar bien, pero Lourdes tenía un moretón pequeño, casi imperceptible, en el bracito derecho. Alma lo tocó con suavidad y la bebé se quejó en sueños. Se quedó ahí parada, en la penumbra iluminada apenas por la lamparita de noche, sintiendo que algo muy oscuro vivía en esa casa tan bonita. Y por primera vez, desde que llegó, tuvo miedo, no por ella, sino por 3 criaturitas indefensas que no tenían manera de pedir ayuda. Bajó a su cuarto, sacó el cuaderno donde anotaba las cuentas y escribió en la primera página, con letra temblorosa: martes 15 de marzo, moretón en brazo de Lourdes. Fabiola sacudió cuna de Ana Sofía. Las dejó llorar más de media hora solas. No sabía para qué estaba anotando eso. Solo sabía que tal vez algún día alguien necesitaría saber la verdad. El moretón en el bracito de Lourdes no desapareció. Durante 3 días, Alma lo vigiló cada vez que cambiaba a la bebé o le daba el biberón, esperando que se desvaneciera como esos golpes sin importancia que uno se da sin darse cuenta. Pero en lugar de aclararse, se puso más oscuro. Un círculo morado del tamaño de una moneda de 5 pesos, justo donde los dedos de alguien, de un adulto, habrían apretado con demasiada fuerza. Alma no podía dejar de verlo en las noches, cuando intentaba dormir en su cuartito del 3er piso. Cerraba los ojos y ahí estaba, ese moretón pequeño gritándole que algo estaba muy mal. Se levantaba a las 3 de la mañana, bajaba en puntitas las escaleras oscuras y se asomaba al cuarto de las trigémelas solo para asegurarse de que respiraran, de que siguieran ahí, vivas y a salvo. Un jueves por la tarde, mientras Alma doblaba servilletas de lino en el comedor, escuchó un grito, no un grito de miedo, sino uno de rabia pura y frustrada, seguido del llanto agudo de una bebé. Dejó caer las servilletas y corrió escaleras arriba.
El corazón golpeándole las costillas, llegó al segundo piso justo cuando la puerta del cuarto de las niñas se abría de golpe. Refugio salió como alma que lleva el diablo, con la cara roja y los ojos brillosos. «¿Qué pasó?», preguntó Alma, deteniéndola por el brazo. «Nada, no pasó nada». Refugio se zafó y siguió caminando hacia las escaleras. «Ya me voy, renuncio. Que le busque otra nana a la señora». «¿Pero qué? Tú no viste nada. ¿Me oyes? No viste nada». Desapareció escaleras abajo y Alma se quedó sola en el pasillo. Con el llanto de las bebés atravesándole el pecho, empujó la puerta con cuidado. Adentro, Fabiola estaba de pie junto a la cuna de Ana Sofía, con el celular pegado a la oreja, hablando en ese tono falso y dulce que usaba con sus amigas. «No, mi amor, te juro que no es para tanto. Sí están un poco lloronas, pero es normal, ¿no? Son bebés». Se rió, una risa cristalina que sonaba ensayada. «Ay, tú siempre tan dramática. No puedo ir al spa mañana. Tengo cita con el pediatra». «Sí, ya sé, es un fastidio. Pero ¿qué le vamos a hacer?». Las tres trigémelas estaban llorando, Ana Sofía y Mariana, con ese berrido escandaloso de recién nacidos. Pero Lourdes hacía un sonido diferente, más débil, más preocupante. Alma se acercó despacio, sin que Fabiola la notara. La bebé estaba boca arriba en su cuna, la carita colorada del esfuerzo de llorar, pero el llanto le salía entrecortado, con un silbido raro al inhalar. Tenía una cobija gruesa, demasiado gruesa para el calor que hacía en el cuarto, cubriendo casi todo su cuerpecito hasta el cuello. «Señora», dijo Alma, levantando un poco la voz, «Lourdes no puede respirar bien». Fabiola la miró como si acabara de darse cuenta de que había alguien más en el cuarto. «Espérame, Sophie, te hablo al rato». Colgó el teléfono y se cruzó de brazos. «¿Qué haces aquí? ¿Dónde está Refugio?» «Se fue, señora, renunció». «¿Cómo que renunció?». El rostro de Fabiola se endureció. «Estas pendejas no sirven para nada, todas iguales, puras dramáticas. Por eso no hay que tratarlas bien, nomás se suben en el lazo». Alma tragó saliva. Quería preguntar qué había pasado, por qué Refugio había salido corriendo con esa cara de horror, pero las palabras se le atoraron en la garganta. En lugar de eso, señaló hacia la cuna de Lourdes. «La cobija está muy pesada, señora. No la deja respirar». «Ay, ya vas a empezar tú también. La doctora dijo que hay que mantenerlas calientitas. Pero hace calor y ella tiene problemas. Yo sé lo que tiene mi hija», estalló Fabiola. «No necesito que una pinche garrotera me diga cómo cuidar a mis propias niñas». «¿Me entendiste, Alma?». Dio un paso atrás, pero no desvió la mirada. Había algo en los ojos de Fabiola que no estaba bien, algo inestable, como un vaso a punto de romperse. «Sí, señora, perdone. Ahora bájate y tráeme un té de manzanilla. Me está dando un dolor de cabeza del demonio, por culpa de tanto escándalo». Fabiola salió del cuarto azotando la puerta. Alma esperó 10 segundos, contándolos mentalmente, antes de acercarse corriendo a la cuna de Lourdes. Quitó la cobija pesada con cuidado. La bebé inhaló profundo, un sonido húmedo y rasposo, y dejó de llorar poco a poco. Tenía la frente perlada de sudor. «Ya, chiquita, ya, aquí estoy», susurró Alma, levantándola con cuidado y acercándosela al pecho. Revisó el bracito donde estaba el moretón. Seguía ahí, pero ahora había otro más pequeño en el otro brazo, recién hecho. Todavía rojizo, Alma sintió que algo se le rompía por dentro. Revisó a Ana Sofía, un rasguño en el cuello, como si uñas la hubieran apretado. Mariana parecía estar bien, pero cuando la levantó para revisarla, la bebé se quejó y Alma notó que tenía la espalda un poco roja, como si la hubieran recargado contra algo caliente. La puerta se abrió de nuevo. Alma dio un respingo, esperando ver a Fabiola, pero era Hortensia, con una expresión cansada y preocupada. «La señora está preguntando por su té». «Sí, ya voy».
Alma dejó a Mariana de vuelta en su cuna, pero no soltó a Lourdes. Hortensia, tú has visto algo raro con las niñas. La gobernanta cerró los ojos por un segundo largo. Cuando los abrió, había en ellos una tristeza profunda que Alma reconoció de inmediato. La tristeza de quien sabe pero no puede hacer nada. Alma, mija, escúchame bien. Se acercó y le habló en voz muy baja. Yo llevo 12 años trabajando aquí, 12 años tragándome cosas que no me gustan, mirando para otro lado cuando debo, aguantando lo que sea con tal de mantener mi trabajo. Tengo 3 hijos. El mayor está en la prepa, el chico tiene diabetes y necesita insulina que cuesta un dineral. No puedo darme el lujo de perder este empleo, ¿me entiendes? Pero las bebés tienen doctores, tienen papá, tienen todo. Y si algo pasa, la señora Fabiola va a echarle la culpa a quien esté más cerca. ¿Y quién crees que va a acabar en la calle sin recomendaciones, sin liquidación, sin nada? Nosotras, siempre nosotras. Hortensia le apretó el hombro con suavidad, como queriendo consolarla y advertirle al mismo tiempo: haz tu trabajo, cobra tu quincena. Y no busques problemas donde no te tocan. Es la única manera de sobrevivir aquí. Se dio la vuelta y salió, dejando a Alma sola otra vez con las trigémelas y un peso en el pecho que se hacía más grande cada minuto. Dejó a Lourdes de vuelta en su cuna. Bajó a preparar el té de manzanilla y se lo llevó a Fabiola, que estaba en su recámara viendo una telenovela con el volumen altísimo. Esa noche, Alma no pudo cenar. Se encerró en su cuartito, sacó el cuaderno y anotó con letra temblorosa: jueves 22 de marzo, segundo moretón en brazo de Lourdes, rasguño en cuello de Ana Sofía, espalda roja de Mariana, cobija muy pesada sobre Lourdes, Refugio renunció, Hortensia me dijo que no me meta. Cerró el cuaderno y se quedó mirando la pared descascarada de su cuarto. Pensó en su abuela allá en Iztapalapa, conectada a un tanque de oxígeno que Alma pagaba con su sueldo de aquí. Pensó en las cuentas que se acumulaban, en el dinero que necesitaba para que la operaran. Pensó en todo lo que perdería si la corrían. Y luego pensó en Lourdes, con sus ojitos oscuros mirándola como si supiera que Alma era la única que veía lo que nadie más quería ver. A la mañana siguiente, don Chuy, el jardinero, entró a la cocina para desayunar y dejó su celular viejo sobre la mesa mientras iba al baño. Era un teléfono de esos de teclas, raspado y con la pantalla medio rota, pero funcionaba. Alma lo miró fijamente durante 30 segundos completos. Sabía que estaba mal, sabía que si la cachaban, la iban a correr por ratera, pero también sabía que los moretones no iban a desaparecer solos. Cuando don Chuy regresó, Alma ya se había ido, y el celular también. Lo escondió en el fondo de su cajón, envuelto en una sudadera vieja. En la noche, cuando todos dormían, lo sacó y descubrió que todavía tenía un poco de batería. La cámara era malísima. La imagen salía borrosa y oscura, pero servía. Grabó un video de prueba, solo el techo de su cuarto, y lo borró inmediatamente. Ya tenía el cuaderno con sus notas. Ahora tenía una manera de grabar. Solo faltaba el momento adecuado, la oportunidad precisa para conseguir pruebas que nadie pudiera negar. Y Alma, la chava de Iztapalapa que había llegado a esa casa solo buscando una chamba honesta, se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esos moretones en la piel suave de las bebés. Y sabía que no tenía opción. Si nadie más iba a proteger a esas niñas, tendría que hacerlo ella, aunque le costara todo. El celular de don Chuy se convirtió en el secreto más pesado que Alma había cargado en su vida. Lo mantenía escondido entre sus 2 mudas de ropa, envuelto en una bolsa de plástico del súper, y cada noche antes de dormir lo sacaba para asegurarse de que siguiera ahí, de que no lo hubiera soñado. Lo cargaba cuando todos bajaban a cenar,
usando el cargador que había encontrado en un cajón de la cocina, rogando que nadie notara el cable conectado detrás del refrigerador. Don Chuy había preguntado por su teléfono. Claro, buscó en la cocina, en su cuartito junto al cobertizo de las herramientas, hasta en el jardín. Hortensia le dijo que seguro lo había perdido por ahí, que ya estaba viejo de todos modos. Él se rascó la cabeza, medio confundido, y al final se resignó. Alma aguantó la culpa como pudo, diciéndose a sí misma que era por una buena causa, que cuando todo terminara le compraría uno mejor, aunque sabía que eso no quitaba el hecho de que le había robado a un viejito que nunca le había hecho nada malo. La primera oportunidad de grabar llegó un martes por la mañana. Alma estaba trapeando el pasillo del segundo piso cuando escuchó la voz de Fabiola dentro del cuarto de las niñas. No era la voz falsa y dulce que usaba por teléfono con sus amigas, sino la otra, la verdadera, esa que sonaba filosa y llena de veneno. Ya cállate, 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 que no te cansas de chillar. Dios mío, eres insoportable. El llanto de Ana Sofía se hizo más fuerte, desesperado. Alma dejó el trapeador recargado contra la pared y sacó el celular del bolsillo de su delantal. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Caminó despacio hasta la puerta entreabierta del cuarto y se quedó pegada a la pared, apenas asomándose. Fabiola tenía a Ana Sofía en brazos, pero no la estaba cargando como se carga a un bebé. La sostenía lejos de su cuerpo, con los brazos estirados, como si fuera algo sucio que no quisiera tocar. La bebé pataleaba y lloraba, la carita roja y arrugada. Mira nomás qué fea te pones cuando lloras, pareces un tomate. Fabiola soltó una risa seca. A ver si cuando crezcas te sale algo de tu papá, porque de mí no sacaron nada. Las tres son un desastre. Alma levantó el teléfono con cuidado, tratando de mantenerlo firme, y presionó el botón rojo de grabar. La imagen se veía borrosa. El cuarto estaba medio oscuro porque Fabiola había cerrado las cortinas. Pero el audio era claro, demasiado claro. Ya me tienes harta, harta, ¿me oyes? Fabiola dejó a Ana Sofía de vuelta en la cuna, no con suavidad, sino aventándola. La bebé rebotó contra el colchón y su llanto se volvió un alarido. Llora todo lo que quieras. Igual nadie te va a hacer caso. Salió del cuarto como vendaval. Alma apenas tuvo tiempo de esconder el celular y agarrar el trapeador, haciéndose la que limpiaba. Fabiola pasó junto a ella sin siquiera mirarla, oliendo a ese perfume caro mezclado con vino blanco a las 11 de la mañana. Cuando los tacones desaparecieron escaleras abajo, Alma entró corriendo al cuarto. Las tres bebés estaban llorando. Levantó a Ana Sofía primero, revisándola completa. No parecía tener nada roto, pero su carita estaba empapada en lágrimas y mocos. La limpió con cuidado. Le dio el chupón, y poco a poco la bebé se fue calmando con ese hipo entrecortado que queda después de llorar mucho rato. Esa noche, encerrada en su cuarto, Alma vio el video. La calidad era pésima, pero se escuchaba todo. Los gritos de Fabiola, el llanto de Ana Sofía, la forma en que la había aventado a la cuna. Sintió una mezcla de alivio y terror. Tenía prueba, pero también tenía algo que, si alguien descubría, la pondría directa en la calle y probablemente en problemas legales. Guardó el video en una carpeta escondida y siguió adelante. Los días pasaron en una rutina de pesadilla. Alma se volvió experta en estar en el lugar correcto, en el momento correcto. O más bien, en el momento incorrecto. Sabía cuándo Fabiola estaba de malas, porque se encerraba en el cuarto de las niñas en lugar de salir con sus amigas. Sabía que los jueves eran peligrosos porque Rogelio llegaba tarde de la oficina y Fabiola se quedaba sola con las bebés durante horas. Sabía que cuando escuchaba música en su recámara con la puerta cerrada, algo malo estaba a punto de pasar. Grabó 5 videos más en 2 semanas,
Uno donde Fabiola dejaba a Lourdes llorando, mientras ella veía la tele con audífonos puestos, ignorándola completamente por casi una hora. Otro, donde le gritaba a Mariana porque había vomitado el biberón sobre su vestido nuevo. Uno más, donde la escuchó decir por teléfono: «Ay, amiga, la verdad es que no sé ni para qué me embaracé. Si pudiera regresarlas, lo haría». Pero lo peor vino una tarde de viernes. Alma estaba en la cocina ayudando a Hortensia a preparar la cena cuando escuchó un ruido sordo arriba, seguido de un llanto diferente. No el llanto normal de bebé pidiendo atención, sino un grito de dolor verdadero. Dejó caer el cuchillo que estaba usando y corrió escaleras arriba tan rápido que tropezó 2 veces. Llegó al cuarto justo cuando Fabiola salía, pálida, con las manos temblándole. Se quedaron mirándose unos segundos que parecieron eternos. Los ojos de Fabiola tenían algo salvaje, algo desesperado. «No entres», dijo con voz temblorosa. «Las estoy disciplinando, disciplinando». Alma sintió que la voz se le quebraba. «Señora, son bebés, tienen 2 meses. No te metas en lo que no te importa, vete». Pero Alma no se fue. Esperó a que Fabiola bajara, contó hasta 50 y entró al cuarto. Mariana estaba llorando con una desesperación que le partía el alma. Cuando Alma la levantó, notó que tenía la mano derecha roja, hinchada, como si se la hubieran apretado muy fuerte. «¿Qué te hizo, chiquita? ¿Qué te hizo esa loca?» Esa noche, Alma actualizó su cuaderno con mano temblorosa. Viernes 6 de abril, mano de Mariana hinchada. Fabiola dijo que las estaba disciplinando. Lourdes tiene nuevo moretón en pierna. Ana Sofía tiene rasguños en los brazos. Ya no puedo seguir callada, pero ¿a quién le digo? ¿Quién me va a creer? Al día siguiente, Alma hizo algo que sabía que era arriesgado pero necesario. Llamó por teléfono a su abuela desde el teléfono público de la esquina durante su única hora libre del domingo. «Abuelita, necesito que me aconsejes». «¿Qué pasa, mija? Te oigo preocupada». Alma le contó todo, no los detalles exactos, no los nombres, pero sí la situación, las bebés en peligro, la mamá que no las cuidaba bien, las pruebas que había estado juntando a escondidas. Su abuela escuchó en silencio, solo interrumpiendo con algún «¡Ay, Diosito!» o «No puede ser». Cuando Alma terminó, hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Alma, escúchame bien». La voz de su abuela sonaba más fuerte que en meses. «Yo me estoy muriendo, eso ya lo sabemos las dos. Los doctores me dan 6 meses, tal vez menos. Y cuando me vaya, quiero irme sabiendo que crié a una mujer valiente. Una mujer que hace lo correcto aunque le cueste todo. Pero abue, si me corren, ya no voy a poder pagar tus medicinas, tu oxígeno. Y yo prefiero morirme en 2 meses que vivir 6 sabiendo que mi nieta tuvo la oportunidad de salvar a 3 bebés inocentes y no lo hizo por mí». Su abuela tosió, un sonido húmedo y feo. «Esas criaturas no tienen a nadie más, ¿verdad?» «No, abue, nadie las pela. Entonces, ya sabes lo que tienes que hacer. Y yo voy a estar bien. Ya he vivido mi vida. Mija, tú apenas estás empezando la tuya. Que sea una vida de la que puedas estar orgullosa». Alma colgó el teléfono con lágrimas corriéndole por las mejillas. Caminó de regreso a la casa del encino, sintiendo que algo se había acomodado dentro de su pecho. El miedo seguía ahí, enorme y pesado. Pero ahora había algo más fuerte, una certeza clara como el agua. Esa noche, mientras todos dormían, Alma sacó el celular y revisó los videos que había grabado. Eran 6 en total. No eran perfectos, algunos se veían borrosos. Otros tenían el sonido medio cortado, pero todos mostraban lo mismo. Una mujer que no debería estar a cargo de 3 bebés indefensas. Abrió su cuaderno y leyó todas las anotaciones que había hecho. Fechas, horas, descripciones detalladas. Era suficiente. Tenía que serlo. Guardó todo con cuidado y se acostó. Pero no pudo dormir.
se quedó mirando el techo descascarado de su cuarto, pensando en lo que vendría después, porque sabía que eventualmente tendría que usar esas pruebas, y cuando lo hiciera, no habría vuelta atrás. Su vida tal como la conocía terminaría. Tal vez acabaría en la calle sin trabajo. Tal vez Fabiola usaría sus contactos para arruinarla. Tal vez nadie le creería y todo sería en vano. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Lourdes, mirándola con esos ojitos confiados, a Ana Sofía aferrándose a su cuello, a Mariana sonriendo por primera vez cuando le cantaba esas canciones viejitas. Y supo que, pasara lo que pasara, no podía seguir siendo cómplice del silencio. Rogelio San Martín no era un hombre que prestara atención a los detalles domésticos. En sus 46 años de vida, había construido un imperio de bienes raíces, comprando y vendiendo propiedades por toda la Ciudad de México, negociando contratos millonarios, cerrando tratos que otros consideraban imposibles, pero dentro de su propia casa era prácticamente un fantasma. Entraba, salía, dormía y volvía a irse antes del amanecer. Había sido así durante los 10 años que llevaba casado con Fabiola, un matrimonio arreglado por sus padres y los de ella. Dos familias de abolengo que buscaban unir fortunas y apellidos. Nunca hubo amor. Eso lo sabía desde el principio, pero tampoco esperaba que lo hubiera. Se conformaba con respeto mutuo y apariencias. Fabiola se conformaba con su tarjeta de crédito sin límite y la libertad de hacer su vida mientras él hacía la suya. Las trigémelas habían sido idea de ella, o más bien, habían sido su último intento desesperado de encontrarle sentido a un matrimonio vacío. Rogelio no se había opuesto, aunque tampoco se había entusiasmado. Aceptó pagar los tratamientos de fertilidad carísimos, acompañarla a 2 o 3 citas con el doctor, y cuando finalmente le dijeron que venían 3 bebés, asintió con la misma expresión con la que firmaba contratos. Pero algo había cambiado en las últimas semanas, algo sutil que no podía identificar, pero que lo mantenía despierto por las noches, mirando el techo de su habitación. Él y Fabiola tenían recámaras separadas desde hacía años, sintiendo una incomodidad extraña en el pecho. Todo empezó con una llamada de su contador, Jaime, quien también era su amigo desde la universidad. «Oye, Rogelio, ¿va todo bien en tu casa? ¿Por qué preguntas? Es que mi hermana trabaja en la clínica pediátrica de Polanco y me contó que una de las nanas de tus niñas renunció hace unas semanas. Salió de tu casa hecha un mar de lágrimas y cuando la vieron en la clínica, iba a recoger unos estudios. Le preguntaron si estaba bien. Solo dijo que no podía trabajar ahí y se fue». Rogelio frunció el ceño. «Refugio. Fabiola me dijo que había renunciado porque le ofrecieron mejor paga en Bosques. Pues mi hermana dice que la morra estaba asustada, compa, como que había visto algo feo». La conversación se quedó dándole vueltas en la cabeza durante todo el día. Esa tarde, en lugar de quedarse en la oficina hasta las 10 como siempre, salió a las 7 y manejó de regreso a Lomas de Chapultepec con la mente llena de preguntas incómodas. Cuando llegó a la casa, todo parecía normal. Hortensia limpiaba la sala, Don Chuy regaba las plantas del jardín, Esteban lavaba la camioneta en la entrada, subió al segundo piso y se quedó parado frente a la puerta del cuarto de las niñas. Escuchando, adentro se oía música suave, una canción de cuna y voces bajas. Tocó antes de entrar la nueva nana, una mujer de unos 50 años llamada Beatriz. Estaba cambiando a Mariana. Fabiola no estaba por ningún lado. Las 3 bebés se veían tranquilas, limpias, bien cuidadas, todo en orden. «Buenas tardes, señor», dijo Beatriz, un poco sorprendida de verlo ahí. Rogelio casi nunca subía al cuarto de las niñas. «Buenas tardes. ¿Todo bien con las bebés?» «Sí, señor, muy bien. Ahorita acaban de comer y las estoy preparando para su siesta». Rogelio asintió y se acercó a las cunas. Miró a sus hijas por primera vez con verdadera atención en semanas. Ana Sofía dormía boca arriba
los puñitos junto a la cara, Lourdes miraba al móvil de estrellitas con ojos soñolientos. Mariana bostezaba mientras Beatriz le ponía el pañal limpio. Eran tan pequeñas, tan frágiles, y él prácticamente no las conocía. ¿Cómo han estado de salud?, preguntó sintiendo una culpa extraña al darse cuenta de que no sabía la respuesta. Pues Beatriz dudó un momento. Lourdes sigue con su problemita de respiración. Pero el doctor dice que es normal. Las otras dos están más fuertes, comen bien, duermen bien cuando... Se detuvo. ¿Cuándo qué? Cuando están con la señorita Alma, señor. Ella tiene muy buena mano con las bebés. Alma, la garrotera nueva. Sí, señor. La verdad es que las niñas la quieren mucho. Nomás la oyen y se calman. Es bien bonito de ver. Rogelio frunció el ceño otra vez. ¿Por qué una empleada doméstica tendría mejor conexión con sus hijas que él o que su propia madre? Salió del cuarto sintiéndose incómodo y bajó a buscar a Fabiola. La encontró en la terraza, tomando vino blanco mientras scrolleaba en su iPad. «Llegaste temprano», dijo ella sin levantar la vista. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué?» «Sobre las niñas. ¿Por qué renunció Refugio?» Fabiola se tensó apenas un segundo, pero Rogelio lo notó. Llevaba suficientes años negociando para saber cuándo alguien mentía. «Ya te lo dije. Le ofrecieron más dinero en otra casa. ¿Por qué tanto interés de repente? Porque me dijeron que salió llorando y asustada. Ay, por favor. Esa vieja era una dramática. Se ofendió porque le llamé la atención por no hacer bien su trabajo. Ya sabes cómo es esta gente. Cualquier cosa les parece maltrato». La forma en que dijo «esta gente» le cayó mal a Rogelio. Siempre le había caído mal, pero nunca había dicho nada. Ahora, por alguna razón, le revolvió el estómago. Y las otras nanas que contrataste antes también eran dramáticas. ¿A dónde quieres llegar, Rogelio? ¿A ningún lado? Solo quiero asegurarme de que mis hijas están bien cuidadas. Nuestras hijas, lo corrigió Fabiola con voz filosa, están perfectamente bien. Tienen todo lo que necesitan, doctores, nanas, ropa cara, cuarto de ensueño, no sé qué más quieres. Rogelio la miró fijamente. Algo no cuadraba, pero no sabía qué exactamente. Se dio la vuelta y entró a la casa, sintiendo la mirada de Fabiola clavada en su espalda. Esa noche no pudo concentrarse en el trabajo. Se quedó en su estudio hasta tarde, revisando correos sin leerlos realmente, hasta que escuchó pasos en el pasillo de arriba. Miró el reloj, 1:30 de la mañana. Se asomó al pasillo justo a tiempo para ver una figura delgada subiendo las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Era Alma, la garrotera de la que Beatriz había hablado. ¿Qué hacía despierta a esa hora? Por curiosidad más que por sospecha, Rogelio subió tras ella en silencio. La vio detenerse frente al cuarto de las niñas, escuchar por un momento y luego entrar con cuidado. Él se acercó y se quedó junto a la puerta entreabierta, observando. Alma se movía entre las cunas, revisando a cada bebé con una delicadeza casi maternal. Les acomodaba las cobijas, les tocaba la frente para ver si tenían temperatura. Se quedaba unos segundos junto a cada una, como asegurándose de que respiraran bien. No había nada raro en sus movimientos, nada sospechoso. Solo una joven cuidando bebés que técnicamente no eran su responsabilidad. Cuando llegó a la cuna de Lourdes, se detuvo más tiempo. Levantó con cuidado el bracito de la bebé y lo miró con preocupación bajo la luz tenue de la lamparita de noche. Rogelio no podía ver bien desde donde estaba, pero notó que Alma negaba con la cabeza, visiblemente molesta o preocupada por algo. «No te preocupes, chiquita», susurró tan bajo que Rogelio apenas la escuchó. Ya casi tengo suficiente para sacarte de aquí». «¿Suficiente de qué? ¿Sacarla de dónde?» Rogelio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué estaba hablando esa muchacha Alma?
Salió del cuarto y Rogelio apenas tuvo tiempo de esconderse en el cuarto de visitas de al lado. Esperó a que sus pasos se perdieran escaleras arriba y entonces entró al cuarto de las niñas, se acercó a la cuna de Lourdes y encendió su celular para tener más luz. Lo que vio le quitó el aliento. Su hija tenía un moretón pequeño, pero visible en el bracito. Revisó a las otras dos con el corazón latiéndole cada vez más fuerte. Ana Sofía tenía rasguños en el cuello. Mariana parecía estar bien, pero cuando la movió apenas, la bebé se quejó en sueños. Rogelio salió del cuarto sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Bajó a su estudio, se sirvió un whisky con mano temblorosa y se dejó caer en su sillón de piel. Durante años había ignorado las señales, las nanas que renunciaban sin explicación. El desinterés obvio de Fabiola por las niñas, los comentarios crueles que hacía en privado sobre lo fastidiosas que eran, la forma en que se encerraba con ellas y salía de mal humor, todo lo había ignorado porque era más fácil seguir trabajando, seguir haciendo dinero, seguir viviendo en esa burbuja cómoda donde no tenía que lidiar con problemas emocionales, pero ya no podía seguir ignorándolo. No cuando sus hijas tenían marcas en el cuerpo, no cuando una empleada murmuraba en la madrugada sobre sacarlas de ahí. Rogelio pasó los siguientes 3 días observando. Llegaba temprano del trabajo, se quedaba en casa más tiempo, ponía atención a detalles que antes le parecían insignificantes. Notó cómo Hortensia y los otros empleados caminaban por la casa con los hombros tensos, como esperando que algo malo pasara en cualquier momento. Notó cómo Alma miraba hacia las escaleras cada vez que escuchaba pasos, con expresión alerta y preocupada. Notó cómo Fabiola bebía más de la cuenta y se encerraba en su cuarto con música alta. Y notó, sobre todo, cómo las bebés lloraban diferente cuando Fabiola las cargaba. No era el llanto normal de bebé pidiendo comida o cambio de pañal, era un llanto de miedo. El jueves por la tarde, Rogelio tomó una decisión. Si algo malo estaba pasando en su propia casa, bajo su propio techo, con sus propias hijas, necesitaba verlo con sus propios ojos. No podía seguir confiando en lo que otros le decían. Necesitaba saber la verdad, así que esa noche, cuando escuchó a Fabiola subir al cuarto de las niñas, Rogelio la siguió en silencio y se escondió en el cuarto de visitas de al lado, el mismo donde se había ocultado días antes. Dejó la puerta entreabierta solo una rendija, lo suficiente para poder ver y escuchar, y esperó. Rogelio llevaba 20 minutos escondido en el cuarto de visitas cuando escuchó los pasos apresurados subiendo las escaleras. Reconoció inmediatamente el sonido de los zapatos deportivos de Alma contra el mármol. Ese ritmo rápido y ansioso que había aprendido a identificar en los últimos días. La puerta del cuarto principal se entreabrió unos centímetros y él ajustó su posición para poder ver mejor a través de la rendija. Lo que vio le heló la sangre. Alma estaba de pie junto a la cama, apretando contra su pecho a las 3 trigémelas envueltas en sus mantas. Las bebés no lloraban, pero sus caritas estaban tensas, asustadas, y frente a ellas, Fabiola avanzaba con el dedo, apuntando como un arma, el rostro tan rojo que parecía a punto de explotar. «Tú no pasas de ser una empregaducha ambiciosa», gritaba Fabiola con una voz que Rogelio nunca le había escuchado, llena de un odio visceral que no podía ser fingido. «Suelta a mis hijas, las vas a contaminar con toda esa mugre que traes de tu pinche barrio de mala muerte». Alma apretó más a las bebés contra su pecho, y Rogelio notó cómo temblaba, pero no de miedo solamente. Había algo más en sus ojos: determinación, rabia contenida, amor desesperado por esas 3 criaturas que no eran suyas. «Señora, por favor, las va a asustar». «Asustar, asustar», Fabiola se rió, una carcajada histérica que hizo eco en el cuarto.
Lo que me asusta es que una pinche gata como tú crea que puede venir aquí a jugar a la mamá. Eso es lo que quieres. ¿Crees que porque las cargues y les cantes tus cancioncitas corrientes ya son tuyas? Yo nunca he dicho, cállate cuando te hablo. Fabiola dio 2 pasos hacia adelante y Alma retrocedió instintivamente, protegiendo a las bebés con su cuerpo. Eres una muerta de hambre que vino aquí a robar lo que no es suyo. Y no me refiero al dinero, aunque seguro eso también te gustaría. Te refieres a ellas, ¿verdad? Te las quieres robar. Lourdes empezó a toser. Ese sonido rasposo que Rogelio ya había empezado a reconocer como señal de que algo andaba mal. Alma la meció suavemente, tratando de calmarla. Pero la tos se hizo más fuerte. La carita de la bebé comenzó a ponerse de un tono rojizo preocupante. Señora, Lourdes necesita su inhalador. Está teniendo una crisis. Me vale madre lo que necesite. Fabiola se acercó peligrosamente, tanto que Rogelio tuvo que contenerse para no salir corriendo de su escondite. Tú te vas a largar de esta casa ahora mismo, ¿me oíste? Y si se te ocurre decir una sola palabra de lo que crees que has visto, me voy a encargar personalmente de que nunca consigas trabajo en ningún lado. Voy a decir que robaste, que maltrataste a las niñas, que intentaste secuestrarlas. ¿Crees que alguien te va a creer a ti antes que a mí? El silencio que siguió fue pesado, denso como el aire antes de una tormenta. Lourdes seguía tosiendo, cada vez con más dificultad. Alma la miraba con desesperación, pero no se movió. En cambio, levantó la vista y miró a Fabiola directo a los ojos, con una valentía que Rogelio jamás había visto en ningún empleado de esa casa. «Usted puede gritarme todo lo que quiera, señora», dijo Alma, y su voz temblaba, pero sonaba firme. Cada palabra clara como cristal. Puede humillarme, puede correrme, puede decir de mí lo que se le dé la gana, pero no va a seguir poniendo en riesgo la vida de estas niñas, no mientras yo esté aquí para impedirlo. Fabiola abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Rogelio vio cómo su esposa se quedaba paralizada, sorprendida, como si nunca hubiera imaginado que alguien de la clase de Alma se atreviera a hablarle así. «¿Qué dijiste?» «Lo que oyó, señora». Alma dio un paso hacia adelante esta vez, no hacia atrás. «Tengo pruebas de todo lo que usted les hace cuando cree que nadie la está viendo. Tengo videos, tengo fechas, tengo todo anotado, y si me corre, si me amenaza, si intenta hacerme algo, voy a ir directito al DIF y a la policía, y no voy a ir sola». El mundo se detuvo por un segundo completo. Rogelio sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Pruebas? ¿Videos? ¿Qué demonios había estado pasando bajo su propio techo mientras él firmaba contratos y hacía negocios? Alma se acercó a la cama, todavía con las trigémelas en brazos, y con movimiento cuidadoso sacó algo del bolsillo de su delantal, un celular viejo, raspado, con la pantalla medio rota. Lo puso sobre el edredón de seda y le dio play a un video. Desde su escondite, Rogelio no podía ver la pantalla, pero sí escuchó el audio. La voz de Fabiola, destilando veneno, diciendo cosas que él jamás pensó que saldría de la boca de una madre. «Pareces un tomate. De mí no sacaron nada. Las 3 son un desastre. Me tienen harta». Y luego el llanto de Ana Sofía, el sonido de algo, alguien, siendo aventado contra un colchón. Más gritos. La cara de Fabiola perdió todo el color. Se quedó mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. Eso es mentira. Tú editaste eso, tú. Hay 5 videos más, señora». La voz de Alma seguía firme, aunque las lágrimas ya le corrían por las mejillas. «Y todas las anotaciones están guardadas en un lugar seguro. No hice esto para vengarme de usted ni para sacarle dinero. No soy así. Lo hice porque estas niñas no tienen a nadie más que las defienda.
Y si usted o cualquier otra persona en esta casa piensa que me voy a quedar callada viendo cómo las lastiman, están muy equivocados. Alma apretó más a las bebés contra su pecho, y algo en ese gesto, tan protector, tan desesperado, tan lleno de amor verdadero, partió algo dentro de Rogelio. Vio con una claridad brutal todo lo que no había querido ver durante meses. Una esposa incapaz de amar a sus propias hijas, un hogar lleno de silencio cómplice y una joven pobre que había tenido más coraje que él en su propia casa. «Si me corre», continuó Alma, con la voz quebrándose pero sin detenerse, «las niñas se quedan con usted. Y yo sé perfectamente que en 2 meses, tal vez menos, algo malo va a pasar, algo peor de lo que ya ha pasado. Y no voy a poder vivir con eso, así que haga lo que tenga que hacer, señora, pero yo también voy a hacer lo que tengo que hacer». Fabiola dio un paso hacia atrás. Luego otro, por primera vez desde que Rogelio la conocía. Su esposa parecía pequeña, asustada, sin ese barniz de superioridad que siempre llevaba puesto como armadura. «No puedes, no tienes derecho. Tengo el derecho que me da a amarlas más de lo que usted las ha amado en toda su vida». El silencio que cayó sobre el cuarto fue absoluto. Hasta Lourdes dejó de toser por un momento, como si ella también sintiera que algo crucial acababa de cambiar en el aire. Fue entonces cuando Rogelio tomó la decisión. No podía quedarse escondido un segundo más. No podía seguir siendo el cobarde que dejaba que otros pelearan batallas que él debería haber peleado desde el principio. Salió del cuarto de visitas y su imagen se reflejó en el espejo grande junto a la ventana del cuarto principal. Fabiola se volteó sobresaltada y el poco color que le quedaba en la cara desapareció por completo. «Rogelio, ¿qué haces aquí?». Él no respondió inmediatamente. Caminó despacio hasta quedar frente a ella y luego miró a Alma, que lo observaba con ojos enormes y asustados, como si no supiera si su presencia era buena o mala noticia. «Ya tiene a alguien dispuesto a protegerlas», dijo Rogelio con una calma que no sentía. Una calma peligrosa que había perfeccionado en años de negociaciones difíciles. Y ese alguien debería haber hecho esto mucho antes. Fabiola intentó hablar, pero él levantó una mano. «Ni una palabra. Todos vamos a bajar a la sala. Ahora, Hortensia, Esteban, todos. Y vamos a ver esos videos. Alma, todos y cada uno de ellos. Rogelio, esto es un malentendido. He dicho que ni una palabra». Fabiola, el tono dejaba claro que no había espacio para discusión. Alma se quedó paralizada por un momento, todavía con las bebés en brazos, sin saber si había hecho lo correcto o si acababa de arruinar su vida para siempre. Pero entonces Rogelio se acercó a ella y con cuidado casi irreverente tomó a Lourdes de sus brazos. La bebé lo miró con esos ojitos oscuros y profundos y Rogelio sintió algo quebrarse dentro de su pecho. Era su hija que él prácticamente no conocía, que él había dejado a merced de una madre que nunca debió serlo. «Gracias», le dijo a Alma en voz baja. «Gracias por tener el valor que yo no tuve». Y con su hija finalmente en brazos, Rogelio San Martín bajó las escaleras para enfrentar por fin la verdad que había estado evitando toda su vida. La sala de la Casa del Encino nunca había estado tan llena ni tan silenciosa al mismo tiempo. Rogelio había ordenado que todos se sentaran, Hortensia en el sillón individual, Esteban de pie junto a la puerta porque dijo que prefería estar parado, Don Chuy en una silla traída del comedor, Beatriz la nana con las manos apretadas sobre su regazo. Alma se había quedado en la esquina, todavía cargando a Ana Sofía y Mariana sin saber bien qué hacer con su cuerpo. Fabiola estaba sentada en el centro del sofá principal, con la espalda recta y las manos cruzadas sobre las piernas, como si estuviera en una junta de su club social y no a punto de enfrentar las consecuencias de sus actos.
pero sus ojos se movían nerviosos entre el teléfono que Rogelio sostenía y la puerta de entrada, como calculando si tenía tiempo de salir corriendo. «Alma, pon los videos», dijo Rogelio sin mirarla, con la vista fija en su esposa. «Señor, no tengas miedo. Nadie aquí te va a hacer nada. Ponlos». Con manos temblorosas, Alma le pasó las bebés a Beatriz y tomó el celular viejo, conectó un cable al televisor gigante de la sala, ese que Fabiola había comprado porque era el más grande de Palacio de Hierro, y después de pelear unos segundos con los botones, logró que la imagen apareciera en la pantalla. El primer video comenzó a reproducirse. La calidad era mala, borrosa. La imagen se movía como si quien grabara tuviera miedo de ser descubierto, pero el audio era perfectamente claro. La voz de Fabiola diciéndole cosas horribles a Ana Sofía, el llanto desesperado de la bebé, el sonido de algo siendo aventado contra el colchón. 30 segundos que se sintieron como una eternidad. Hortensia se llevó una mano a la boca. Don Chuy negó con la cabeza, con los ojos húmedos. Esteban apretó la mandíbula y miró hacia otro lado. «Esto está editado», dijo Fabiola con voz aguda. «Es obvio que esta muchacha manipuló los videos para hacerme quedar mal». «Cállate», ordenó Rogelio sin levantar la voz, pero con un tono tan frío que hasta Alma sintió el escalofrío. «Todavía hay 5 más». Los pusieron todos, uno tras otro, cada video más devastador que el anterior. Fabiola ignorando a Lourdes durante casi 1 hora mientras la bebé tosía y se ponía morada. Fabiola gritándole a Mariana porque había vomitado. Fabiola diciendo por teléfono que si pudiera regresar a las niñas. Lo haría Fabiola sacudiendo la cuna de Ana Sofía con tanta fuerza que la cabecita de la bebé se movía de un lado a otro. Cuando terminó el último video, nadie habló durante 1 minuto completo. El silencio era tan pesado que Alma sentía que no podía respirar. Fabiola se había puesto de pie en algún momento del cuarto video y ahora caminaba de un lado a otro de la sala como animal enjaulado. «Esto es ridículo», dijo finalmente con voz histérica. «Todos ustedes están contra mí. ¿No se dan cuenta? Esta muchachita viene de quién sabe dónde, se mete en mi casa, graba videos a escondidas como una criminal. ¿Y yo soy la mala? Tú eres la que está lastimando a tus propias hijas», dijo Rogelio, levantándose del sillón con Lourdes todavía en brazos. «No hay forma de darle la vuelta a esto, Fabiola. Los videos no mienten. Yo estoy estresada», gritó ella. «Nadie entiende eso. 3 bebés al mismo tiempo, llorando todo el día, sin dormir, sin ayuda de verdad. Es agotador. Cualquier madre se sentiría así. Cualquier madre pediría ayuda». Intervino Hortensia en voz baja, pero todos la escucharon. «No lastimaría a sus hijas, señora». Fabiola la miró como si la hubiera traicionado. «Tú también, Hortensia, después de todo lo que he hecho por ti. Usted me paga por trabajar». «Señora, no por mentir». Rogelio sacó su celular y marcó un número. Fabiola se abalanzó hacia él, tratando de quitarle el teléfono. «¿A quién le estás hablando, Rogelio? No». «A mi abogado, y después voy a llamar a la trabajadora social del hospital donde nacieron las niñas». «No puedes hacerme esto. Soy su madre. Una madre no hace lo que tú hiciste. Los siguientes 3 días fueron un caos. La casa se llenó de gente que Alma nunca pensó que vería. Abogados con portafolios de piel cara, trabajadoras sociales con tabletas electrónicas tomando notas, 2 doctores que revisaron a las trigémelas de pies a cabeza y tomaron fotografías de cada moretón, cada rasguño, cada marca. Una mujer del DIF se sentó con Alma durante 2 horas, haciéndole preguntas sobre todo lo que había visto, todo lo que había anotado. «¿Y por qué no reportaste esto antes?», preguntó la trabajadora social, una señora seria de lentes gruesos. «Porque tengo 22 años, vengo de Iztapalapa y ella es rica y bien conectada», respondió Alma con voz cansada.
¿Quién me hubiera creído? La mujer la miró durante unos segundos largos y luego asintió. Tienes razón, probablemente nadie, pero ahora sí te van a creer. Fabiola contrató sus propios abogados. 3 hombres en trajes carísimos que llegaron con maletines llenos de papeles y amenazas. Intentaron argumentar que los videos eran ilegales porque habían sido grabados sin consentimiento, que Alma había robado el celular para grabarlos, que todo era una conspiración para extorsionar a la familia San Martín del Valle. Pero los moretones en las bebés eran reales. Los rasguños eran reales. Los testimonios de Beatriz y de la anterior nana, Refugio, a quien localizaron y convenció de hablar una trabajadora social, eran consistentes. Y sobre todo, los videos eran demasiado específicos, demasiado detallados para ser inventados. Una jueza de familia, una mujer de unos 60 años, con el cabello blanco recogido en un chongo estricto, revisó todo el expediente y tomó una decisión temporal. Fabiola del Valle quedaba prohibida de acercarse a las menores hasta que se completara la evaluación psicológica ordenada por el tribunal. «Esto es un abuso», gritó Fabiola en pleno juzgado, con el rímel corrido y el cabello despeinado. «Son mis hijas, mías». «Precisamente por eso, señora del Valle», dijo la jueza sin inmutarse, «usted tenía la responsabilidad de cuidarlas y falló». Estrepitosamente Rogelio inició los trámites de divorcio esa misma semana. Sus abogados le advirtieron que sería un proceso largo, complicado, probablemente mediático si Fabiola decidía hablar con la prensa, pero él ya no le importaba. Por primera vez en años, algo le importaba más que su reputación o su cartera. Sus hijas, Alma, por su parte, se encontró en una posición extraña. Ya no era simplemente la garrotera, tampoco era oficialmente la nana. Estaba en un limbo incómodo, donde todos en la casa la miraban diferente. Algunos con admiración, otros con miedo, todos con un respeto nuevo que no sabían cómo expresar. Los otros empleados dejaron de evitarla. Hortensia le preparaba café en las mañanas sin que lo pidiera. Don Chuy le trajo flores del jardín para alegrar su cuarto. Esteban le ofreció llevarla a visitar a su abuela los domingos, sin cobrarle, pero también había miedo. Miedo de que Fabiola, desde su exilio forzado en el departamento de su madre en Polanco, encontrara alguna forma de vengarse. Miedo de que los abogados carísimos encontraran un resquicio legal. Miedo de que, al final, el dinero y las conexiones ganaran como siempre. Una tarde, mientras Alma le daba el biberón a Lourdes en el cuarto de las niñas, Rogelio entró con 2 tazas de café. Le ofreció una. «No sé si tomas café», dijo, y era extraño verlo tan inseguro, tan poco parecido al empresario exitoso que era. «Sí tomo, gracias». Se sentó en el sillón junto a ella, sin decir nada durante un rato, solo mirando a su hija comer. Lourdes tenía los ojitos cerrados, completamente relajada en brazos de Alma. «Te debo una disculpa», dijo finalmente Rogelio. «No me debe nada». «Señor, sí te debo una disculpa por no haber visto lo que estaba pasando en mi propia casa, por haber sido un cobarde, por haber dejado que todo esto llegara tan lejos». Alma no supo qué decir. Se quedó callada, meciendo suavemente a Lourdes. «Los abogados me dijeron que técnicamente los videos son ilegales», continuó Rogelio, «que Fabiola podría demandarte por grabar sin permiso, por robo del celular de Don Chuy. Pero yo no voy a dejar que eso pase. Voy a protegerte, Alma, te lo prometo. Yo no hice esto por mí, señor. Lo sé, lo hiciste por ellas, y eso te hace mejor persona que yo». Lourdes terminó su biberón y se quedó dormida con un suspiro pequeño. Alma la puso en su cuna con cuidado y luego se volteó hacia Rogelio. «¿Y ahora qué va a pasar?», preguntó. «Ahora», dijo él, mirando a sus 3 hijas dormidas, «voy a aprender a ser padre, de verdad esta vez.
2 semanas después de que el caos legal invadiera la casa del Encino, una quietud extraña se había instalado en el lugar. Fabiola seguía exiliada por orden judicial. Viviendo en el departamento de su madre y asistiendo obligatoriamente a terapia 3 veces por semana, Rogelio había reorganizado su vida completamente. Ahora salía de la oficina a las 5 de la tarde, pasaba las noches en casa y aprendía a cambiar pañales con la torpeza de alguien que nunca había hecho trabajo manual en su vida. Alma seguía siendo el pilar invisible que mantenía todo funcionando, aunque Rogelio había contratado a 2 nanas más, esta vez después de entrevistarlas personalmente y verificar cada referencia. Las trigémelas seguían prefiriéndola a ella. Ana Sofía dejaba de llorar, apenas sentía sus manos. Mariana le sonreía con esas sonrisas sin dientes de bebé y Lourdes se aferraba a ella como si supiera en algún nivel profundo e instintivo que esa mujer de manos callosas la había salvado. Pero la tensión no había desaparecido. Los abogados de Fabiola seguían buscando formas de voltear la situación, argumentando depresión posparto, agotamiento extremo, cualquier cosa que pudiera reducir su responsabilidad. Y aunque Rogelio había prometido proteger a Alma, ella sabía que las promesas de los ricos podían evaporarse cuando las cosas se ponían difíciles. La noche del viernes, 11 de mayo, empezó como cualquier otra. Alma había bañado a las trigémelas, les había puesto sus pijamas limpias, les había dado sus biberones de la noche. Ana Sofía y Mariana se durmieron rápido, acurrucadas en sus cunas con sus chupones en la boca. Pero Lourdes estaba inquieta, moviéndose de un lado a otro, quejándose bajito. «¿Qué tienes, chiquita?», susurró Alma, levantándola con cuidado. «¿Te duele la pancita?». Le tocó la frente, estaba caliente, más de lo normal. Le revisó el pañal, pero estaba limpio. Le ofreció agua, pero Lourdes apartó la cabeza y entonces empezó. Ese sonido que Alma había aprendido a temer más que cualquier otra cosa en el mundo. Lourdes comenzó a toser. No era la tos normal de bebé que tiene flemas. Era una tos seca, violenta, que sacudía todo su cuerpecito y entre tos y tos trataba de inhalar, pero el aire no parecía llegarle bien a los pulmones. Su respiración se volvió un silbido agudo, desesperado. No. Alma corrió hacia la cómoda donde guardaban el nebulizador y los medicamentos. «Ya voy, mi amor». «Aguanta». Preparó el aparato con manos temblorosas, pero cuando intentó ponerle la mascarilla a Lourdes, la bebé estaba demasiado inquieta, moviéndose demasiado, tosiendo tan fuerte que no podía inhalar el medicamento, y su carita estaba empezando a ponerse de un tono morado que hizo que a Alma se le parara el corazón. «¡Señor Rogelio!», gritó corriendo hacia la puerta. «Señor Rogelio, ayuda». Rogelio apareció en menos de 10 segundos, con el cabello revuelto y todavía en pants de dormir. Cuando vio a Lourdes, toda la sangre se le fue de la cara. «¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? No puede respirar. El nebulizador no está funcionando. Está empeorando». Rogelio tomó a su hija en brazos y por un momento se quedó paralizado, sin saber qué hacer, mirando a esa criaturita que se asfixiaba mientras él, con todo su dinero y todo su poder, no podía hacer absolutamente nada. Lourdes dejó de toser, simplemente dejó de toser, y eso fue peor, porque significaba que no estaba respirando en absoluto. «¡Llama al doctor!», gritó con pánico puro en la voz. «¡Llama a la ambulancia! ¡Haz algo!». Alma ya estaba marcando, pero sabía que tardarían demasiado, incluso con sirenas y luces. Atravesar la ciudad a esa hora les tomaría mínimo 15 minutos. No tenían 15 minutos. A lo mejor ni siquiera tenían 5, así que hizo lo único que sabía hacer. Le quitó a Lourdes de los brazos a Rogelio, ignorando su cara de confusión, y la acostó boca arriba sobre el cambiador. Le inclinó la cabecita hacia atrás con cuidado.
Abrió su boquita con el dedo y sopló suavemente aire en sus pulmoncitos, como había visto hacer a los paramédicos que llegaron una vez cuando su abuela tuvo una crisis. Una vez, 2 veces, 3. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Rogelio con voz quebrada. «Lo que debo hacer 4 veces. 5. Alma presionó ligeramente el pecho de Lourdes con 2 dedos. 1, 2, 3. Y luego volvió a soplar. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se detuvo. No podía detenerse. Esta niña no se le iba a morir. No después de todo. No ahora. «Vamos, chiquita, vamos, respira, por favor, respira 6 veces 7. Y entonces, como un milagro que Alma no se merecía, pero por el que rezó con cada fibra de su ser, Lourdes inhaló. Fue un sonido horrible, rasposo, como cristal rompiéndose, pero era aire entrando a sus pulmones. Tosió una vez, débilmente, y empezó a llorar, un llanto bajito y cansado, pero llanto al fin. Alma la levantó y la apretó contra su pecho, sollozando sin control. Rogelio se dejó caer en el sillón del cuarto con las piernas temblándole, la cara en las manos. Ana Sofía y Mariana despertaron con el escándalo y comenzaron a llorar también, asustadas por el ambiente de pánico. Para cuando llegó la ambulancia, 12 minutos después, 12 minutos que se sintieron como 12 horas. Lourdes ya estaba respirando más o menos normal. Todavía tenía ese silbido preocupante, todavía estaba pálida, pero respiraba. Los paramédicos la checaron rápido, le pusieron oxígeno y decidieron llevarla al hospital solo como precaución. «¿Quién le dio los primeros auxilios?», preguntó uno de ellos. «Un tipo joven con tatuajes en los brazos». «Yo», respondió Alma todavía temblando. «Le salvaste la vida, güerita, si hubieras esperado a que llegáramos». No terminó la frase, pero no hacía falta. En el hospital, los doctores revisaron a Lourdes durante 2 horas. Le hicieron estudios, le tomaron radiografías del pecho, consultaron con un especialista en bebés prematuros. Al final, el diagnóstico fue relativamente simple: broncoespasmo severo, probablemente desencadenado por un virus respiratorio y agravado por sus problemas pulmonares previos. Le pusieron un tratamiento más fuerte, le ajustaron los medicamentos y le dieron de alta con instrucciones estrictas de vigilancia. Rogelio insistió en que Alma se fuera con ellos en la ambulancia, a pesar de que ella dijo que no hacía falta, que podía esperar en la casa. La trataron como si fuera parte de la familia, no como la empleada, y cuando el doctor le explicó a Rogelio todo lo que tenía que hacer para prevenir futuras crisis, también se lo explicó a Alma, porque quedaba claro quién era la que realmente cuidaba a esas niñas. Llegaron a la casa a las 4 de la mañana. Rogelio cargó a Lourdes dormida hasta su cuna. La tapó con cuidado y se quedó ahí parado mirándola durante 5 minutos completos, como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer si le quitaba los ojos de encima. Alma estaba a punto de irse a su cuarto cuando él habló sin voltear a verla. Creí que la iba a perder. Su voz sonaba rota, pequeña. Por un momento, cuando dejó de respirar, pensé que mi hija se iba a morir en mis brazos y yo no podría hacer nada para impedirlo. Pero no pasó, señor. Está bien, va a estar bien. Rogelio finalmente se volteó hacia ella. Tenía los ojos rojos, la cara marcada de cansancio y algo más profundo. Culpa, gratitud, una mezcla de emociones que no sabía cómo expresar. «Tú la salvaste». Otra vez se acercó a ella y, para sorpresa de Alma, se arrodilló frente a ella, ahí en medio del cuarto de las niñas. «No tengo palabras para agradecerte lo que hiciste, lo que has estado haciendo todo este tiempo. Señor, levántese, por favor». «No, necesito que entiendas algo». La miró directo a los ojos. «Yo no merezco a estas niñas. No he hecho nada para ganarme su amor, su confianza. He sido un cobarde y un mal padre. Pero tú
Tú les has dado todo sin esperar nada a cambio. Has arriesgado tu trabajo, tu seguridad, tu vida, por 3 bebés que ni siquiera son tuyas. Es que sí son mías, dijo Alma con voz quebrada. Tal vez no las parí, tal vez no tengo ningún derecho legal sobre ellas, pero son mías, las quiero como si las hubiera parido yo misma. Rogelio asintió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Lo sé, y por eso, a partir de ahora, las cosas van a cambiar en esta casa. Ya no eres la garrotera, Alma. Eres parte de esta familia. No sé exactamente cómo se va a ver eso legalmente, qué papeles vamos a necesitar. Pero te prometo que lo vamos a resolver. Te lo juro por la vida de mis hijas. Se levantó y salió del cuarto, dejando a Alma sola con las trigémelas dormidas. Ella se acercó a cada cuna, les dio un beso suave en la frente y susurró una promesa que nadie más escuchó. Nunca más van a estar solas, lo prometo. 6 meses después de aquella noche en el hospital, la casa del Encino era irreconocible, no porque hubiera cambiado físicamente. Los pisos de mármol seguían siendo los mismos, los cuadros caros seguían colgados en las paredes. El jardín seguía impecable gracias a Don Chuy, sino porque el aire mismo se sentía diferente. Ya no había ese peso sofocante, esa tensión constante que antes hacía que todos caminaran en puntas y hablaran en susurros. El divorcio de Rogelio y Fabiola había sido finalizado en tiempo récord, gracias principalmente a que ella aceptó un acuerdo generoso a cambio de no pelear la custodia. Las evaluaciones psicológicas no habían sido favorables para ella. Depresión severa, trastorno de ansiedad no tratado, incapacidad para manejar el estrés de la maternidad. Los psicólogos recomendaron que continuara su tratamiento y que, eventualmente, pudiera tener visitas supervisadas con las niñas. Pero por ahora, Fabiola había perdido todo derecho sobre sus hijas. Algunos decían que había sido injusto. Las amigas de Fabiola, esas señoras de Polanco que tomaban té en tazas de porcelana china, murmuraban en sus reuniones que pobrecita Fabiola, la destruyeron por tener depresión posparto. Pero quienes habían visto los videos, quienes habían escuchado los testimonios, quienes habían visto los moretones en la piel suave de las bebés, sabían que no había sido injusto, había sido necesario. Alma ya no dormía en el cuartito del 3er piso. Rogelio le había ofrecido una de las habitaciones de huéspedes del 2º piso, justo al lado del cuarto de las niñas, con baño propio y hasta un pequeño balcón con vista al jardín. Al principio ella se negó, diciendo que no era correcto, que ella era empleada y debía mantener su lugar, pero Rogelio insistió con una lógica que no admitía discusión. Si vas a ser quien se levante 3 veces cada noche a revisar que las niñas estén bien, lo menos que puedo hacer es darte un cuarto donde puedas descansar dignamente. Además del cuarto nuevo, Alma tenía ahora un contrato formal, no como garrotera, no como nana, sino como coordinadora de cuidado infantil, con un sueldo que era el triple de lo que ganaba antes. Tenía días libres, aguinaldo, seguro médico privado. Rogelio hasta había insistido en pagarle retroactivamente todo lo que no le había pagado correctamente cuando entró a trabajar. Con ese dinero, Alma pudo finalmente operarle a su abuela. La cirugía había sido exitosa y la señora, aunque todavía frágil, respiraba mucho mejor. Vivía ahora en un departamento pequeño pero cómodo que Alma rentaba en Coyoacán, cuidada por una enfermera de medio tiempo. Los domingos, Alma iba a visitarla y le llevaba fotos de las trigémelas, ahora de 8 meses, gorditas y sonrientes. «Ay, mija», decía su abuela cada vez, con los ojos brillosos, «esas niñas son tu destino. Dios te puso en esa casa por algo». Tal vez tenía razón, porque ahora, viendo a Ana Sofía, Mariana y Lourdes crecer sanas y felices, Alma no podía imaginarse la vida de otra manera.
Las trigémelas habían florecido. Ana Sofía era la más escandalosa, siempre riendo a carcajadas cuando alguien le hacía cosquillas. Levantando los bracitos para que la cargaran, Mariana era la más curiosa, agarrando todo lo que estaba a su alcance, metiéndoselo a la boca, explorando el mundo con esa valentía que solo tienen los bebés que se sienten seguros, y Lourdes. Lourdes seguía siendo la más frágil físicamente, pero tenía una fuerza interna que sorprendía a todos. Ya no tenía crisis respiratorias desde aquella noche horrible. El nuevo tratamiento funcionaba, y ella parecía decidida a demostrarle al mundo que era más fuerte de lo que todos pensaban. Las tres decían, «Mamá, ahora», o bueno, algo que sonaba como mamá, un balbuceo de mamá que se volvía más claro cada día, y lo decían mirando a Alma, no a Beatriz la nana, no a Hortensia, no a Rogelio, aunque él estaba aprendiendo rápido y las niñas también lo adoraban, sino a Alma, la primera vez que Ana Sofía extendió los bracitos hacia ella y dijo claramente, «Mamá». Alma se quedó paralizada. Estaban en el jardín, las tres gateando sobre una manta mientras ella las vigilaba. Se volteó hacia Rogelio, que observaba desde la terraza con una taza de café en la mano, esperando alguna señal de que había hecho algo malo, de que había cruzado una línea que no debía cruzar. Pero Rogelio solo sonrió, una sonrisa tranquila, sincera, llena de algo que Alma no supo identificar en ese momento, pero que entendería después. Gratitud mezclada con afecto. «Déjalas», dijo simplemente, «que te digan como quieran decirte», y desde entonces Alma era mamá. Oficialmente no, claro. Legalmente seguía siendo Alma Ríos, empleada de la familia San Martín. Pero en el corazón de tres niñas de 8 meses, ella era mucho más que eso. La relación entre Alma y Rogelio había evolucionado también. Ya no había esa distancia fría de patrón y empleada. Ahora cenaban juntos en la cocina cuando las niñas se dormían, hablando sobre el día, sobre los pequeños logros de las trigémelas, sobre planes futuros. Él le preguntaba su opinión sobre todo lo relacionado con las niñas, qué escuela sería mejor cuando crecieran, si deberían empezar estimulación temprana, qué hacer con las visitaciones supervisadas de Fabiola cuando eventualmente las autorizaran. Y ella poco a poco había dejado de decirle «señor». Ahora era solo Rogelio a petición de él. Una tarde, mientras Alma preparaba las papillas de las niñas y Rogelio revisaba unos documentos en la mesa de la cocina, él levantó la vista y la observó durante unos segundos. Había algo en la forma en que ella trabajaba, eficiente pero amorosa, cantando bajito mientras picaba verduras, sonriendo para sí misma, que lo llenaba de una calidez que no había sentido en años. «Alma, necesito preguntarte algo». Ella se limpió las manos en el delantal y se volteó. «¿Sí? ¿Eres feliz aquí?», la pregunta la tomó por sorpresa. «Feliz, sí. Sé que tienes un buen sueldo ahora, mejores condiciones, pero ¿realmente eres feliz? Porque si no lo eres, si hay algo que pueda hacer para...». «Rogelio», lo interrumpió ella con suavidad, «nunca en mi vida he sido tan feliz como lo soy ahora». Y era verdad, a pesar de todo lo que había pasado, a pesar del miedo y el caos y las noches sin dormir, Alma había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando, un propósito, no solo un trabajo, no solo una forma de ganar dinero, sino una razón real para levantarse cada mañana. «Me alegra escuchar eso», dijo Rogelio, y había algo en su voz que hizo que Alma lo mirara con más atención. Pero antes de que pudiera analizar ese momento, Ana Sofía empezó a llorar en el cuarto de arriba, seguida inmediatamente por Mariana y Lourdes, las tres en perfecta sincronía, como si se hubieran puesto de acuerdo. «Ahí van las tres chifladas», dijo Alma riendo, secándose las manos. «Voy contigo».
dijo Rogelio, dejando sus papeles. Subieron juntos. Y cuando entraron al cuarto, encontraron a las trigémelas de pie en sus cunas. Acababan de aprender a pararse, sosteniéndose del barandal, llorando más por berrinche que por necesidad real. En cuanto vieron a Alma, las tres extendieron los bracitos hacia ella. «Mamá, mamá, mamá», Alma las cargó una por una. Bueno, Rogelio cargó a Ana Sofía, porque 3 bebés de 8 meses ya era imposible para una sola persona. Y las meció hasta que se calmaron. Luego las acostó en la manta del piso para que jugaran mientras les preparaban la cena. Rogelio se sentó en el sillón del cuarto observándolas. Ana Sofía intentando gatear hacia una pelota de colores. Mariana mordiéndole el pie a su hermana como si fuera el juguete más interesante del mundo. Lourdes mirándolo todo con esos ojitos enormes y pensativos que le recordaban a él mismo cuando era niño. «¿Sabes?», dijo de repente, «a veces pienso en cómo serían las cosas si tú no hubieras llegado a esta casa». Alma no respondió, solo siguió vigilando a las niñas. Probablemente estarían con Fabiola todavía y probablemente la voz se le quebró un poco. Probablemente algo terrible habría pasado, algo irreversible, pero no pasó, dijo Alma firmemente, y no va a pasar, nunca. Rogelio asintió, secándose discretamente una lágrima que se había escapado. «Eres una mujer extraordinaria, Alma Ríos». Ella sintió que las mejillas se le calentaban y bajó la vista, concentrándose en quitarle a Mariana un pedazo de papel que se había metido a la boca. «Solo hice lo que cualquier persona con corazón habría hecho». «No», dijo Rogelio con convicción. «La mayoría de la gente habría mirado para otro lado. Tú no lo hiciste. Y gracias a eso, mis hijas están vivas y sanas». El momento se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar todavía. No era romance, al menos no todavía, pero era algo profundo y real. Respeto mutuo, admiración, el inicio de algo que podría convertirse en mucho más con el tiempo. Pero por ahora era suficiente, más que suficiente. 5 años después, la plaza de Coyoacán estaba particularmente hermosa esa tarde de domingo. El sol de abril caía suave sobre las jacarandas que comenzaban a florecer, pintando el piso de púrpura. Los músicos callejeros tocaban boleros viejos en la esquina, mezclándose con las risas de los niños que corrían alrededor de la fuente central. El olor a churros recién hechos flotaba en el aire, compitiendo con el aroma del café de los restaurantes cercanos. Rogelio San Martín empujaba un carreola triple vacía, esa que había comprado cuando las niñas eran bebés y que ahora solo usaba para cargar las mochilas y suéteres que inevitablemente se quitaban a medio paseo. Caminando despacio, sin prisa, ya no usaba trajes caros todos los días. Hoy llevaba unos jeans, una camisa azul de algodón y tenis cómodos. Se había dejado crecer un poco el cabello y tenía algunas canas más. Pero su rostro se veía más joven, más relajado, como si en estos 5 años hubiera perdido 10 años de tensión acumulada. Delante de él, 3 niñas idénticas de 5 años corrían en círculos perfectos alrededor de la plaza, persiguiéndose unas a otras con esa energía inagotable que solo tienen los niños a esa edad. Las 3 llevaban vestidos de colores diferentes. Ana Sofía de amarillo, Mariana de rosa, Lourdes de verde, para que la gente pudiera distinguirlas, aunque para quienes las conocían bien, ya no hacía falta. Cada una tenía su propia personalidad tan marcada que era imposible confundirlas. Ana Sofía, la más extrovertida, saludaba a todo el mundo que pasaba, incluso a los desconocidos. Mariana, la curiosa, se detenía cada 3 pasos a examinar flores, hormigas, piedras, todo lo que capturaba su atención. Y Lourdes, la más tranquila pero también la más observadora, caminaba con una seguridad que hacía difícil creer que alguna vez había sido la más frágil.
«Mamá Alma, corre más rápido», gritó Ana Sofía, volteándose hacia atrás con una sonrisa enorme. «Ya voy, dame chance», respondió Alma riendo. Corriendo tras ellas con una bolsa de pan dulce en una mano y una botella de agua en la otra, Alma Ríos, ahora de 27 años, también se veía diferente. Seguía usando su uniforme rojo, pero ya no como símbolo de servidumbre, sino como elección personal. Lo había mandado ajustar en una costurera de Coyoacán, con mejor corte, mejor tela, y ahora le quedaba como un vestido de domingo, no como uniforme de trabajo. Su cabello estaba más largo, recogido en una trenza suelta. Ya no tenía esa expresión de miedo constante en los ojos. Ahora sonreía con libertad, reía sin contenerse, se movía por el mundo con la confianza de alguien que sabe quién es y cuál es su lugar. Las niñas la alcanzaron junto a un puesto de globos, y las tres empezaron a jalar su vestido al mismo tiempo. «Yo quiero el de corazón». «No, yo lo vi primero». «Mamá Alma, dile a Mariana que yo lo vi primero». Alma negoció la paz comprando 3 globos, uno de corazón para Ana Sofía, uno de estrella para Mariana y uno en forma de mariposa para Lourdes. Las niñas corrieron de vuelta con Rogelio para enseñarle sus tesoros, gritando: «Papá, papá, mira». Con esa urgencia con la que los niños anuncian hasta el descubrimiento más pequeño, Rogelio se agachó a su altura, admirando cada globo como si fuera la 8ª maravilla del mundo, y luego les dio un beso en la frente a cada una. Alma los observaba desde unos metros de distancia, con una sonrisa suave en los labios, sintiendo esa calidez en el pecho que nunca se acostumbraba del todo, pero que agradecía cada día. Se sentaron todos en una banca bajo la sombra de un árbol viejo. Las niñas comieron pan dulce, manchándose las caritas de azúcar rosa, mientras Rogelio y Alma compartían un café que habían comprado en un puesto cercano. «¿Te acuerdas del día que llegaste a la casa?», preguntó Rogelio de repente, mirando a las niñas jugar. «¿Cómo olvidarlo? Estaba muerta de miedo. Todo me parecía enorme, demasiado elegante, demasiado fuera de mi alcance. Y ahora míranos». Rogelio hizo un gesto abarcando la escena, las niñas riendo, el parque lleno de vida, el sol de la tarde. ¿Quién lo hubiera imaginado? «Tu mamá seguramente no», dijo Alma con una risa un poco amarga. La madre de Rogelio nunca había aceptado la situación. Para ella, Alma seguía siendo la empleada que se aprovechó de la situación. No importaba cuántas veces Rogelio le explicara la verdad. Ella se negaba a verlo, pero Rogelio había aprendido a poner límites, incluso con su propia familia. Las niñas eran su prioridad, Alma era su prioridad. «Lo que piense mi madre ya no me importa», dijo con firmeza. «Lo único que me importa es que mis hijas sean felices». «Y lo son, confirmó Alma, viendo cómo Lourdes ayudaba a Ana Sofía a subirse a un juego mientras Mariana las esperaba abajo. Un silencio cómodo cayó entre ellos. No era la primera vez que pasaba. En estos 5 años habían desarrollado una complicidad que iba más allá de las palabras. A veces Rogelio la miraba de cierta forma, con cariño, con admiración, con algo más profundo. Y Alma sentía mariposas en el estómago. A veces ella le tocaba el brazo al pasarle algo, y él sentía un calor que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Nunca habían hablado de eso, nunca habían cruzado esa línea, pero ambos sabían que estaba ahí, esperando el momento correcto. «Mamá Alma, ¿podemos ir a ver los patos?», preguntó Lourdes, corriendo de vuelta con las mejillas sonrosadas del ejercicio. «Claro, mi amor, pero primero tienen que terminar su agua». Las 3 niñas obedecieron sin protestar. Alma era la única persona en el mundo que lograba que obedecieran a la primera, y luego salieron corriendo hacia el pequeño estanque en la esquina de la plaza. Cuando llegaron a cruzar la calle, Rogelio extendió la mano hacia Alma instintivamente, como hacía siempre,
para asegurarse de que cruzaran juntos, pero esta vez, en lugar de soltarla del otro lado, la sostuvo un segundo más, 2 segundos, 3. Alma lo miró con curiosidad, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Él le sonrió, una sonrisa tímida que se veía extraña en un hombre de su posición, pero que lo hacía ver más humano, más real. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por todo, por salvarlas, por quedarte, por ser tú». Antes de que Alma pudiera responder, las niñas las llamaron desde el estanque, señalando emocionadas a una familia de patos que nadaba en círculos. El momento se rompió, pero algo había cambiado, algo pequeño pero significativo. La tarde continuó con esa paz sencilla que es el verdadero lujo. Niñas jugando sin miedo, adultos riéndose sin tensión, un futuro que ya no daba tanto miedo porque el presente valía la pena. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Rogelio reunió a las niñas para regresar a casa. Las 3 protestaron un poco. 5 minutos más. Papá, por favor». Pero eventualmente aceptaron. Alma dobló los suéteres, guardó los restos del pan dulce, amarró los globos a la carriola, mientras caminaban de regreso por las calles empedradas de Coyoacán. Las 3 niñas cantando una canción que habían aprendido en el kinder. Alma notó una figura familiar sentada en una banca del otro lado de la plaza. Fabiola. Llevaba lentes oscuros y ropa discreta, pero Alma la reconoció inmediatamente. Había envejecido. El cabello rubio ahora tenía raíces grises visibles. El rostro estaba más delgado, los hombros caídos. No parecía la mujer poderosa y cruel de hace 5 años. Parecía alguien rota tratando de pegarse de vuelta. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Fabiola levantó una mano, no en saludo sino en algo más parecido a reconocimiento o tal vez disculpa. Alma no supo bien qué era. Después de 5 años de terapia obligatoria, de tratamientos psiquiátricos, de visitas supervisadas que eventualmente se volvieron regulares, pero limitadas, Fabiola había cambiado. No era la madre que las niñas necesitaban, probablemente nunca lo sería. Pero ya no era el peligro que una vez fue. Las niñas no la vieron, estaban demasiado ocupadas persiguiendo una mariposa que había cruzado su camino. Alma decidió no decir nada, no por proteger a Fabiola, sino porque ese momento, ese domingo perfecto en Coyoacán, no necesitaba la sombra del pasado. Siguió caminando y Rogelio, que había notado el intercambio silencioso, le apretó la mano suavemente, un gesto de solidaridad, de apoyo, de «estoy aquí contigo». Cuando llegaron a la camioneta, Rogelio ayudó a subir a las niñas una por una, abrochando sus cinturones de seguridad con cuidado mientras ellas le contaban sobre los patos y los globos y la mariposa amarilla que casi atrapan. Alma subió adelante, acomodando las mochilas en el piso. «¿A casa?», preguntó Rogelio, encendiendo el motor. «A casa», respondió Alma, y mientras manejaban de regreso a Lomas de Chapultepec, con las niñas cantando en el asiento trasero y la ciudad abriéndose paso entre el tráfico del domingo, Alma pensó en todo lo que había cambiado desde aquella tarde hace 5 años, cuando llegó con una mochila vieja y un montón de miedo. Ya no era la garrotera pobre de Iztapalapa, ya no era la empleada asustada que robaba celulares para grabar pruebas. Era Alma Ríos, la mujer que había salvado a 3 niñas y, en el proceso, se había salvado a sí misma. Era mamá Alma, para 3 criaturas que la amaban sin condiciones. Y tal vez, solo tal vez, estaba en camino de convertirse en algo más para el hombre que manejaba a su lado. La vida no había borrado las cicatrices, las sombras de aquel cuarto lujoso donde todo cambió seguían ahí, guardadas en algún rincón de la memoria.